Bien, buenas noches con todos. El día de hoy estamos en la tercera sesión del cuarto curso de Climaterio y Menopausia Luis Anker Peralta. El día de hoy vamos a tener en las conferencias, en primera instancia, al doctor Alfonso Ramírez Saba. Él es médico endocrinólogo con mucha experiencia, tanto docente como en endocrinología, médico del Hospital Carrión, jefe de servicio, además docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy él nos va a disertar el tema de dislipidemia en la mujer menopáusica. Adelante, doctor. Buenas noches. Primero agradecer a la doctora, amiga mía de muchos años, conocido a la Facultad de Medicina juntos, presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio y Menopausia. Para mí es un honor, un orgullo estar acá junto con ustedes y sobre todo con mi compañero y amigo Isaac Crespo. Es un tema interesante y un tema de actualidad. Este tema yo lo había escuchado hace 20 años en la Sociedad Peruana Chilena por Ludo Crespo. ¿Recuerdas la época que vemos por allá y disfrutamos de las hormonas masculinas y femeninas y los centros de investigación que había en esa época? Entonces se me pegó el vicio, el gustito, que dentro de la endocrinología hay un campo que es la endocrinología de la reproducción, y nos encantó ese tema y nos encantó esos tópicos tan interesantes que han progresado conforme han pasado los años. El tema que se me ha dado hoy día es cómo es la menopausia, cómo se enfrenta a la dislipidemia, o la dislipidemia en una mujer menopáusica, cómo se transmite, qué problemas pueden suceder. Para eso yo había preparado unas pequeñas diapositivas. Primero unos cuantos conceptos sobre función hormonal de los ovarios. Esto ya lo enseñamos en la Facultad de Medicina, los médicos residentes, los médicos jóvenes. Que tiene que estar consciente de que las funciones de los ovarios tienen dos funciones: una función exocrina, que es la capacidad reproductiva, y una función endocrina. La función endocrina con la presencia de hormonas interesantes. Dentro de ellas tenemos los estrógenos y la progesterona. Hacer mención que el estradiol es uno de los más activos y potentes de los estrógenos, y que tenemos una estrona y tenemos un estriol que es el menos activo y potente. Así como tiene estrógenos, tenemos también la progesterona. Y no olvidarse que algo que siempre nosotros nos olvidamos, que el ovario también produce una cierta cantidad de hormonas masculinas, estrógenos, y el elemento fundamental, o la sustancia fundamental de estrógeno que sirve como precursor para la síntesis de estrógeno, es la famosa androstenediona. Entonces, en unos cuantos datos vemos la función hormonal, la función de sustancias hormonales que tienen los ovarios, y que conforme pasan los años va a ser asiento de muchas patologías. Es bueno recordarse que las gonadas femeninas tienen como estructura química básica el colesterol. Existe una estructura, un esqueleto conocido como el ciclo circadiano de dihidrogenantreno-esterol. Pero no olvidarse de que el esterol es la piedra para la síntesis de estas hormonas femeninas. Así como el yodo es importante para la síntesis de hormonas tiroideas, para la síntesis de esteroides el colesterol es uno de los elementos fundamentales. Hay que acordarse que durante el ciclo menstrual existe toda una modificación, una liberación hormonal bien interesante. Existen dos fases, la fase en la cual se produce una cantidad de estrógenos y otra fase en la cual se produce una cantidad de progesterona, y que cada uno tiene su función durante el ciclo menstrual. La primera fase tiene para la secreción o el crecimiento del endometrio, la segunda fase sirve para el desarrollo de algunas características y en caso de algún tipo de embarazo o gestación.
Siempre hay que tener presente que este sistema endocrino es dinámico, nada es estático. Existe liberación de acuerdo a los determinados momentos una u otra hormona. Por ejemplo, al comienzo se habla de la gonadotrofina, que FSH y LH, que son los encargados de estimular los ovarios para que se produzcan en forma permanente estrógenos en la primera fase y la progesterona en la segunda fase. Estos elementos, o estas estructuras, o estos pasos, son lo que nos indican si una persona está funcionalmente respondiendo bien a la producción hormonal, llámese con la producción de estrógenos, progesterona y andrógenos. Y aparte, finalmente, hasta qué concentraciones pueden producir los ovarios en cuanto se refiere a cantidad y calidad. Si nosotros vemos un ciclo menstrual en la segunda fase, la parte del glúteo, vamos a ver que la progesterona es la sustancia más fundamental que se produce a diferencia de los estrógenos y la pequeña cantidad de estrógenos. Entonces quiere decir que un concepto importante: ovario no solamente es producción estrogénica, ovario es producción de estrógeno, progesterona y una pequeña cantidad de andrógenos. Es un concepto muy importante que siempre nos olvidamos. Estas son ya las partes finales en las cuales ya existe la menstruación y ya hay una disminución de las sustancias hormonales y comienza a estimularse el GnRH con la producción de LHH y la instalación de un nuevo ciclo menstrual. En resumidas cuentas y en conclusiones, después que hemos revisado, no tan extenso, pero hemos tenido una idea de cómo se producen las hormonas en un ciclo menstrual y cuál es la liberación hormonal de las personas, este concepto de interferencias ováricas nos lleva a entender de que tener presente que estrógenos, estrona, estradiol y estriol son los importantes, progesterona, y nuevamente hago énfasis que los andrógenos están presentes en la pequeña cantidad de producción de ovarios de las mujeres y que tienen sus características fundamentales. Si uno revisa la síntesis estrogénica y de la progesterona, va a encontrar que existe una casi similitud con la síntesis de las glándulas suprarrenales, con la síntesis de los corticoides. La única diferencia es que llega a un espacio en que en las glándulas suprarrenales existen estas dos enzimas de la 21 hidroxilasa y la 2 hidroxilasas que desvía el sistema de liberar sustancias hormonales femeninas a liberar aldosterona y cortisol, dado y única y exclusivamente por estas dos enzimas, la 21 hidroxilasa y la 2 hidroxilasa. Tanto las hormonas esteroideas de la glándula suprarrenal como las hormonas esteroideas de las glándulas de los ovarios tienen casi la misma similitud en la síntesis, pero al final estas diferencias enzimáticas hace que una desvíe su síntesis a progesterona y estrógenos y la otra desvíe su síntesis a colesterol y aldosterona. Y este es un concepto que lo aprendí y que lo tengo muy presente. Los ovarios tienen dos sistemas celulares. Existen dos sistemas celulares en la parte de la granulosa. Un sistema celular que se produce cuando está la paciente en la fase preovulatoria y un sistema celular cuando está la paciente en la fase posovulatoria. Cuando está en la fase preovulatoria se producen estrógenos y cuando está en la fase posovulatoria se secretan progesterona y estrógenos. Y se han hecho estudios en los cuales se mide la cantidad de sustancias que se producen en esta zona. La producción diaria de estradiol es 300 microgramos por día. La producción de androstenediona es 3 miligramos por día. Y la producción de progesterona varía de acuerdo a la fase folicular y a la fase lútea. Se ha demostrado que en la fase folicular la progesterona puede llegar a 1 miligramo por día y en la fase lútea puede llegar a 30 a 30 miligramos por día. Entonces, ¿por qué el doctor Ramírez hace tanto énfasis en los sistemas hormonales y los ovarios? Es que precisamente de ahí va a servir de base para cuando hablamos de insuficiencia ovárica primaria o cuando hablamos de menopausia, cómo se altera algunos sistemas hormonales o algunos sistemas orgánicos por el déficit o por el exceso de la sustancia. Esto lo traje también para tener presente de que todas las hormonas nunca van solas en el sistema circulatorio, todas las hormonas van asociadas a un transportador. En el caso de los esteroides sexuales van asociados a una globulina transportadora de hormonas sexuales, tanto albúmina y en menor cantidad en la albúmina que la globulina transportadora de hormonas sexuales.
¿Cómo actúan las hormonas? ¿A qué nivel? Existen receptores específicos y se ha demostrado que el receptor específico de los estrógenos se encuentra a nivel intracelular, intranuclear. La hormona pasa al citoplasma, existe un transportador que lo lleva al núcleo, y en el núcleo se encuentra un receptor específico para, a través del DNA, se sintetice una proteína mediante una transcripción, se producen proteínas que van a producir efectos intracelulares y efectos extracelulares a nivel sistémico. El concepto siempre es muy bueno e interesante acordarse que los receptores para estrógenos se encuentran a nivel del núcleo. Y empieza acá la parte interesante, la parte que realmente me han invitado a revisar este tópico tan interesante. ¿Cuáles son los efectos de los estrógenos en los diferentes órganos y sistemas? Existen efectos interesantes y peculiares. Actúa sobre el efecto cognitivo de la paciente, de la personalidad, el estado de ánimo, que es un dato importante. Las hormonas femeninas producen vasodilatación arterial, cardioprotección, ayuda a la síntesis de proteínas y ayuda a la presencia de receptores para lipoproteínas LDL y HDL, sobre todo LDL. Entonces, ya estamos sacando una conclusión. Si no hubieran estrógenos, no se formarían receptores captadores de lipoproteínas LDL. Entonces, ya tenemos por ahí un concepto muy interesante, trayendo de este concepto de cuáles son los efectos de los estrógenos de diferentes órganos del sistema. Reducción de la presión intraocular, capacidad de la piel fina, mantenimiento de la densidad ósea, crecimiento y desarrollo de las glándulas mamarias, pero ojo, existe también, así como existe esa capacidad de crecimiento y desarrollo de las glándulas mamarias, son sustancias que pueden tener mucho riesgo para la producción de cáncer de mama, de tal manera que a veces hablamos de cáncer hormonodependientes, y uno de los cánceres hormonodependientes es el cáncer de mama. Y más abajo encontramos reducción de lesiones a nivel del colon, y al igual que en la mama también encontramos a nivel de los órganos sexuales, crecimiento y desarrollo de órganos sexuales, pero también existe algunas patologías en las cuales se produce debido a la presencia de hormonas celulares, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, que son hormonas también, sustancias o cáncer hormonodependientes. O sea, vean ustedes todo lo interesante que se produce cuando revisamos estos efectos de las hormonas femeninas. Y aquí quiero traer los conceptos de menopausia. Se ha hablado mucho de los conceptos, la Organización Mundial de la Salud cambia cada cierto tiempo los conceptos de menopausia. Yo me he querido ceñir a la literatura tradicional, a la literatura que nos ha enseñado John Lesperoff, un buen autor. ¿Qué cosa es la menopausia? Es el cese permanente de los ciclos menstruales, pero después que ha pasado 12 meses, una amenorrea de 12 meses, recién nosotros podemos catalogar a esta paciente como portadora de menopausia. Es un concepto que se está tomando hoy en día, es una falta de reglas, pero sin que haya existido ningún tipo de patología o trastorno. Pero acá viene lo interesante, y esto es lo interesante. La disminución de la función ovárica no solamente puede ser por un agotamiento fisiológico de los ovarios, sino existen algunos pacientes que han sido sometidos a un tratamiento quirúrgico, y tenemos la menopausia de tipo quirúrgica, o aquellas pacientes que han tenido tratamiento con quimio o radioterapia, y ahí tenemos la menopausia química o estrogénica. Cualquiera fuera la menopausia natural, que es la insuficiencia ovárica primaria natural, o la menopausia quirúrgica, la que ha sido sometida a la paciente que ha sido sometido post tratamiento quirúrgico, o la menopausia post tratamiento químico y hidrogénica por un problema de cáncer de genitales. Lógicamente que cualquiera de estas tres alternativas nos llevan a que existe una deficiencia estrogénica y llevan una disminución de la capacidad fértil. Entonces, acordarte siempre, menopausia no solamente significa una disminución fisiológica de la funcionalidad de los ovarios, sino que vamos a tener pacientes que han sido sometidos a tratamiento quirúrgico o quimioterapia o radioterapia, en los cuales ha habido una disminución muy importante de la funcionalidad de la capacidad fértil. Y esto es lo que se ve desde el punto de vista orgánico. Simplemente yo quiero decirle que el orgánico, yo
concepto, lo sintetizo, digo, es una atresia de los folículos ováricos, capacidad de producir estrógenos en estímulos de las hormonas de FSH y LH. Entonces, conforme pasan los años, los folículos van disminuyendo su capacidad de producir sustancias hormonales. Y aquí viene la pregunta, doctor Ramírez, ¿a qué edad supone que debe empezar la menopausia? Existen muchos estudios estadísticos, yo diría que son estudios estadísticos que dependen de la etnia y depende del sitio donde se están haciendo. El concepto de menopausia generalmente dice que ocurre a una edad de 5.4 años para un grupo de estudios, que es el reflejo de un agotamiento folicular ovárico. Otros dicen que la menopausia ya debe decidirse cuando hay una hipoestrogenia y hay altas concentraciones de FSH. O sea, muchos de los colegas no diagnostican menopausia hasta no tener un valor de estrógenos y tener un valor de FSH elevado, desde el punto de vista endocrino, endocrinológico. Existen algunos conceptos que van a la alternativa o conceptos en los cuales se definen como estadios previos o estadios posteriores a la menopausia. Existe lo que se llama la perimenopausia. La perimenopausia es el tiempo en los cuales se toma el paciente para recién presentar todas las características de la menopausia. ¿Y qué cosa hay del climaterio? ¿Qué cosa es climaterio? El climaterio es todos los cambios hormonales, endocrinológicos, somáticos y psicológicos que se producen antes de entrar la paciente a la menopausia. El climaterio puede ser corto o puede ser largo. Puede ser de 8 o 10 días, 8 o 10 años, como de 5 a 10 años. Esto también es muy variable de acuerdo a la personalidad, a la étnica y de acuerdo a la persona. En la transición de la menopausia a la perimenopausia, lógicamente acá se repite el nuevo concepto. Existe una alteración, un agotamiento de la fase ovárica. Y vean ustedes acá, quise comparar la función ovárica de una persona adulta joven de una persona adulta. Una persona joven todavía tiene la transición de los folículos primarios, secundarios, terciarios, folículos de gran liberación, presente del óvulo, y en cambio en el folículo de los ovarios maduros no hay casi nada de folículos, hay tejido más tejido fibroso, hay una degeneración, hay una disminución de los tejidos que son los pulmones de las células fundamentales. Entonces, para resumir o para llegar a una conclusión muy importante, decimos que la menopausia se debe presentar entre los 48 y 50 años, es otro concepto. Y aquellas personas que tienen menopausia antes de los 40 años se denominan menopausia precoz. Como hemos visto casos en los cuales la menopausia se presenta a partir de los 50 y 55 años, se llama menopausia tardía. Y todo el tiempo en lo que se presenta desde la menopausia precoz, desde la perimenopausia hasta la posmenopausia y las manifestaciones sintomatológicas, eso se llama climaterio. Nuevamente el esquema, no solamente pensar en menopausia, sino pensar que existen estadios previos como la perimenopausia, la premenopausia, existen estadios posteriores como la posmenopausia, y todo está relacionado en de acuerdo al legal. ¿Qué cosas, qué signos y síntomas vamos a encontrar en un paciente, sobre todo en un paciente que está instalando en el climaterio y que va a producirse una menopausia? Lo primero que se alteran son los desgarros menstruales, los desgarros menstruales. Y esto de desgarros menstruales ya viene una disminución de estrógenos y ahí vienen los elementos como el hereditario, los sudores, síntomas urinarios, anestesias, alteraciones de sueños, alteraciones sexuales, no hay fecundidad, los pacientes ganan peso, problemas de osteoporosis, hipertensión arterial, hiperglicemia, colesterol. A largo plazo, el paciente con menopausia va a presentar osteoporosis, y aquí está lo que nos compete a esta charla: los eventos cardiovasculares, cáncer de mama, enfermedad de Alzheimer, los enfermos. Enfermedades metabólicas, es frecuente la instalación del hipotiroidismo en pacientes de la tercera edad, es frecuente la instalación de menopausia, diabetes, enfermedades articulares, artritis y obesidad. Entonces,
concluir en esta parte, este segundo tópico, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se ha llegado a un consenso que la menopausia es el cese permanente de la menstruación con la pérdida de la actividad ovárica, y que la menopausia, incluida el climaterio, incluye el periodo anterior a la menopausia y el año siguiente a ella. Algunos hablan de varios años, y la pomenopausia es después del primer año de la menopausia hasta 8 años posteriores. Este es el concepto que da la Organización Mundial de la Salud para los conceptos de los disturbios o desarrollos del siglo menstrual. Entonces acá viene el concepto que yo también quisiera que lo tengan ustedes. Es más peligroso que la menopausia sea prematura. Es más peligroso que la menopausia sea prematura. La menopausia prematura se presenta generalmente antes de los 40 años. Considerar que esa paciente con menopausia prematura puede tener la oportunidad de tener muchas complicaciones de insuficiencia ovárica. Ese es un concepto muy interesante. Y acá, a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo, ¿cuáles son las complicaciones del cuadro clínico que va a tener los pacientes? Y ustedes ven que el aumento del riesgo cardiovascular es uno de los elementos, es una de las patologías que a largo plazo se va a instalar en los pacientes con menopausia. Entonces, y aquí viene la parte más endocrinológica, que es la dislipidemia, y finalmente vamos a asociar la dislipidemia con enfermedad cardiovascular y menopausia. Esto ya conocido, el metabolismo lipídico, las tres fases, a partir de la síntesis de lípidos se sintetiza o se realiza según el a partir de la beta dióxido que a partir de casi como se llama el mitocondrio del hígado, comienza a desencadenarse una serie de elementos en los cuales esta sustancia se convierte en escualeno, el escualeno se convierte en colesterol, que se puede liberar a la sangre de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al estado fisiológico del paciente. Nuevamente el concepto de que la gama metabólica de un jovencito, la retirasa, se sintetiza en el hígado, se convierte en levalonato y esto se libera a la sangre en forma de colesterol. Existen algunas hormonas que sintetizan grasa o sintetizan lípidos, como otros que los liberan. Ahí están los conceptos de la lipogénesis, citogénesis, lipólisis y síntesis de colesterol. Por ejemplo, la insulina a nivel del tejido adiposo produce la lipogénesis y el glucagón y la epinefrina a nivel del hígado disminuye la lipogénesis. La cetogénesis, cuando nosotros tratamos los pacientes con cetoacidosis diabético, ¿por qué damos insulina? La insulina va a disminuir la producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático. La lipólisis, aumentado por el glucagón, los glucocorticoides y los hormonas de crecimiento en el tejido adiposo, y la insulina disminuye la lipólisis. Y la síntesis de colesterol en el hígado está aumentado por la insulina y el glucagón está disminuye la síntesis de colesterol en el hígado. O sea, existe todo un mecanismo hormonal que hace que se produzcan o se sinteticen grasas de acuerdo al estado del paciente. Los elementos que transportan la grasa se llaman lipoproteínas y eso lo hemos visto en este ya mucho. Las lipoproteínas son macromoleculares, partículas esféricas que tienen características muy importantes. Desde la síntesis de la lipoproteína hay un ingreso de síntesis exógena y un ingreso endógeno. El ingreso exógeno se debe gracias a la ingesta de alimentos, se convierte en forma de quimicrones. Los micrones van unidos a apolipoproteína B48 a 1 y 2 y una vez que entra al hígado por receptores específicos se convierte en triglicéridos de colesterol. Y la síntesis endógena se realiza a partir del hígado. El hígado tiene la capacidad de producir la lipoproteína de muy baja densidad. La lipoproteína de muy baja densidad se une a apolipoproteína B100 y esta es la que da la característica de tremendamente aterogénica. Esta lipoproteína de muy baja densidad, gracias a la lipotriglicasa, se convierte en una lipoproteína intermedia. Gracias a una lipasa hormonal se convierte en el famoso LDL. Yo digo el famoso LDL que va a ser el causante de la arteriosclerosis o los problemas cardíacos. El LDL va a oxidarse y va a
tener receptores en muchas células, a nivel de la glándula suprarrenal para la síntesis de los corticoides y a nivel de la gónada para la síntesis de la gonada femenina. Fíjense qué interesante es el ingreso de grasas tanto exógeno como endógeno. El HDL tiene una misión aparte porque es el corrector de las grasas, es el que libera las grasas del LDL de la periferia y la lleva al hígado. Es el que tiene efecto contrario a lo que se debe realizar. Lo que trata el HDL es de llevar todas las sustancias, sobre todo que tienen LDL y LDL, al hígado para que sean eliminados por la bilis de colesterol y las sales biliares. Es un colesterol de limpieza, es un colesterol protector. Yo me acuerdo cuando dictamos las clases a los alumnos de pregrado, decimos, ustedes tienen que considerar el colesterol LDL, el colesterol tremendamente heterogénico. El colesterol HDL es el colesterol protector. No me digan que el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol L. Pues, si ustedes repiten eso, me da la impresión que están leyendo una revista, la revista Gisela, por ejemplo. No hay colesterol bueno ni colesterol malo, es el colesterol aterogénico y colesterol protector antiaterogénico. Estas son las famosas lipoproteínas y los micrones de LDL, 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 HDL, y de acuerdo a la apolipoproteína las convierte en tremendamente aterogénicas. Y aquí hay un dato interesante que hemos revisado en un congreso que ha habido en Colombia ahora último, que aquellas lipoproteínas que están unidas con una polipoproteína B100 son las que son más tremendamente heterogénicas, y está preconizando de que ahora ya no nos quedemos solamente con un perfil lipídico rutinario normal, sino que hasta qué punto tenemos la necesidad de dosar en nuestro paciente con dislipidemia dosaje de apolipoproteína A, que también trae esta característica de heterogenicidad. Esta es la consecuencia de la producción del LDL. El LDL aumentado interviene en la producción de las placas de ateroma lípido. Pero aquí, quizás el doctor Crespo va a hablar después, que no solamente la ateromogénite es los lípidos que dañan el sistema de enfermedades, sino que aparte de los factores lipídicos existen factores celulares y existen factores humorales. Típicamente son los factores celulares, los linfocitos, los macrófagos, células endoteliales, y factores humorales, las citoquinas, interleuquinas y PCR. Entonces, no solamente cuando hablamos de eventos cardiovasculares tenemos que irnos de frente a los lipídicos, sino que existen otros factores celulares y otros factores humorales. Entonces, ¿qué significa dislipidemia en forma global? Número 1, acúmulo de lípidos modificados. En este caso el LDL oxidado, activación de células endoteliales, migración de células inflamatorias, activación de células inflamatorias, reclutamiento de células de núcleo liso, síntesis por influencia de matriz, se forma la cápsula fibrosa, se rompe la placa, la creación de plaquetas y viene los famosos trombosis. Todo esto lo produce la dislipidemia. Por eso que es importante tener los conceptos de dislipidemia, sobre todo en gente que tiene factor de riesgo, en este caso la gente con insuficiencia ovárica o menopausia. Lo mismo que lo anterior. Esta es la placa. Estos son todos los elementos que van a conjugarse para la reducción de la aterosclerosis. Autorregulación endotelial, aumento de la permeabilidad endotelial, migración de leucocitos, adición de linfocitos. Fíjense ustedes cómo se forman las grasas, se va engrosando, se va cerrando las arterias, el endotelio forma parte de esta progresión de la aterosclerosis. Entonces se forma una placa aterónica avanzada, y esto ya es fatal cuando se desplaza o se despliega una zona, ya da igual a los pequeños infartos. Pero lo interesante es no esperar que el paciente llegue a una fase terminal con la presentación de placas de ateromas, sino lo interesante es tratar de diagnosticar a estos pacientes en una fase subclínica. Y una manera de definir o de diagnosticar al paciente en una fase subclínica es mediante el estudio de todos estos factores de riesgo, y dentro de los factores de riesgo está la dislipidemia y está la dislipidemia asociada a la insuficiencia ovárica o menopausia. Vean ustedes
cantidad de factores de riesgo que pueden existir en un paciente con arteriosclerosis, por enumerar algunos. La dislipidemia, LDL elevado, HDL bajo, presión arterial alta, diabetes, tabaquismo, síndrome metabólico con la reducción de lipoproteína A, homoproteína, PCR, historia familiar, vida sanitaria, obesidad y estrés. Son más de 200 factores de riesgo que han sido reportados, en los cuales pueden llevarnos a hacer un cuadro de arteriosclerosis. Y acá hay una lista de todos los elementos del laboratorio, o todos los elementos de los cuales nos pueden ayudar mejormente a detectar la dislipidemia o la arteriosclerosis clínica en forma precoz. Entonces, el malo de la película en este caso es, en lo que se refiere a la dislipidemia, es el LDL. Y este es un estudio en el cual se demostraba que los pacientes con una reducción del LDL con este tratamiento, mezotrenil y ciprastatina, se notaba que disminuían los eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que se disminuían los valores de LDL. Entonces demostraba una vez más que cuando hablamos de dislipidemias, el LDL es el elemento más importante que puede manejarse para evitar la arteriosclerosis. Finalmente, unos cuantos conceptos sobre la relación de la menopausia con la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular. Acá hay datos interesantes, ¿no? Estudios han demostrado que las mujeres en épocas premenopáusicas están protegidas frente a las enfermedades cardiovasculares si las comparamos con los hombres de edad similar. Hay un cuadrito en los cuales se ve que el porcentaje de eventos cardiovasculares tanto en hombres como mujeres antes de los 50 años. Y se nota que la mayoría de los eventos cardiovasculares se presentan en sexo masculino. Y el mismo cuadrito nos enseña que después de los 45, 50 años que ya la mujer entra en época de menopausia, se invierte el porcentaje. Aumentan los eventos cardiovasculares del sexo femenino y se mantiene igual en el sexo masculino. Quiere decir que existe una buena protección hormonal en la fase de menopausia. Y los estrógenos es uno de los elementos fundamentales para evitar estos eventos. Entonces, debemos entrar en la enfermedad cardiovascular en las mujeres menopáusicas. Y también consideramos la menopausia como un efecto, como un factor de riesgo, aparte de los factores de riesgo que tenemos acá. Esto es nuevamente todo lo que hemos presentado en esquemas, en dibujos, con la presentación de los diferentes tejidos. Entonces, ya para terminar, finalmente podemos concluir que cuando hay un paciente con insuficiencia ovárica primaria, digamos una menopausia original, uno de los elementos en la dislipidemia es el LDL modificado, y esto forma parte del colesterol que se acumula en las placas ateroscleróticas y produce una arteriosclerosis. Se ha demostrado que existen unas metaglicoproteinasas que son enzimas secretadas por células inflamatorias y por células de glomerulina. Y se dice que estas metaglicoproteinasas en algún momento protegen, evitan la presencia de las placas dermatosas y en otros momentos los estrógenos producen la producción actividad de la metaglicoproteinasa de la matriz. Parece que es un mecanismo fisiológico adaptativo inicial y después degenerativo. ¿Qué hay sobre el HDL? Y acá es un estudio también con otros aspectos interesantes. En aquellas personas que el colesterol LDL estaba elevado, aumentaba el número de eventos cardiovasculares. Y en aquellas personas que estaba el HDL elevado, el número de riesgos cardiovasculares o eventos cardiovasculares estaba disminuido. Entonces son estudios que demuestran la diferencia que existe entre el riesgo de producir si existe un LDL elevado. Y si queremos hablar de cifras, se ha demostrado que si tenemos una mujer con un colesterol total de 275 miligramos, esas pacientes presentan 3 veces tasa de cardiopatía. Entonces, el sector y el HDL también es un factor predictivo. En aquellas pacientes
HDL bajo también es un factor predictivo para el evento cardiovascular. Inclusive nos dan cifras, un HDL menos una disminución de 10 miligramos de HDL aumenta el riesgo de cardiopatía en un 40-50%, y eso hay que tenerlo presente. Entonces, nos preocupamos cuando HDL está menos de 50, y si está asociado a hipertensión arterial, HDL elevado, entonces ya nos da la idea de que la paciente con esos elementos, con ese perfil empírico, puede hacer un evento cardiovascular. Y otro de los factores de riesgo que ya se va a encargar el doctor Isafresco sobre el síndrome metabólico, con los elementos síndrome metabólicos, en los cuales la proteína C reactiva es uno de los elementos de los cuales está constituido y que es motivo de la charla del doctor Isafresco. Conmigo, muchas gracias. La segunda conferencia está a cargo del doctor Isafresco Correntes. Él es endocrinólogo, ha sido médico especialista en el Hospital de la PAP, director de la Sanidad, ha tenido muchísimos cargos. Además, es docente universitario, profesor principal de la Universidad Nacional de Villarreal. Como otras colegas de participar con él como docente de los cursos de fisiología y fisiopatología en la Universidad Nacional, la Universidad San Martín, teniendo pues una experiencia muy bonita. Y el doctor nos va a hablar del síndrome metabólico. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y le agradezco mucho la presentación del doctor Ramírez Saba. Ya ha cortado el panorama. Vamos a hablar ahora acerca del síndrome metabólico y la menopausia. Entonces quiero no tengo ningún conflicto de interés para esta clase, y este va a ser lo que voy a tratar. Voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hablar de algunas teorías del envejecimiento, que es muy importante porque vamos a hablar de la menopausia. Por otro lado, vamos a hablar rápidamente del síndrome metabólico, que nosotros lo conocemos bastante bien, y luego vamos a ver la integración metabólica, cardiometabólica, hablar de la obesidad central como un elemento importante porque lo vamos a ver a diario en nuestro quehacer de trabajo en los hospitales o en las clínicas, y ver algunos enfoques nuevos en los cambios metabólicos. Y hemos visto que la esperanza de vida se ha incrementado desde el siglo antepasado, en donde la mujer pues no pasaba de los 30 años, por las circunstancias de la vida, de los trabajos, de las guerras y todo eso. Y a medida que ha ido avanzando, esta esperanza de vida ha ido incrementándose. Entonces, lo que antes no se veía por los años 50, no veíamos la patología que vemos ahora, porque ahora las mujeres se están viviendo hasta por arriba de los 80, y entonces estamos viendo más patología, vemos casos nuevos, casos diferentes de lo que antes no veíamos. Entonces eso es muy importante, porque esos casos nuevos nos van a enseñar bastante a nosotros para poder manejar adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? En la década de los 90 y 2000 había como 2.500 millones de mujeres que pasaban a la menopausia. Pero luego creí que para este 2025 este número se ha avanzado enormemente. Van a pasar de los 1.1 mil billones en todo el mundo, casi un 13.4%,
de la población mundial. O sea que tenemos ahora para lo que se puede dedicar tranquilamente a osteoporosis, a geriatría, a la menopausia, en fin, tenemos bastante caso por ver. Todavía hay trabajo bastante para la gente joven. Y nosotros que vamos envejeciendo con nuestros pacientes todavía continuamos con nuestras propias pacientes. El doctor me ha aclarado esto, ya creemos que la menopausia es la que siempre se va a diagnosticar de acuerdo al año de haber transcurrido la última regla. Entonces tenemos ya la definición de la transición menopáusica, que viene a decir 2 estadios antes de que se presente la menopausia, y la posmenopausia, que puede ser una menopausia temprana o tardía, y la transición menopáusica temprana o tardía. Entonces esto es muy importante, porque solamente nos ubica en el tiempo y que se presenta la menopausia. No estamos hablando de edad, es tiempo de presentación, menopausia natural o quirúrgica, en fin. La sintomatología es muy variada. Entonces no solamente esta reducción tiene que ver, lo primero que vemos es la piel. Ay, hijita, tengo pata de gallo, eso es lo menos posible, ¿no? Porque vemos que aquí la piel se deshidrata, tenemos un aumento de las arrugas, hay pérdida del cabello. Entonces vemos como el motivo de consulta, tanto en la mujer premenopáusica como posmenopáusica, es la caída del cabello abundante. Y es una caída de cabello androgénico. Vamos a ver nosotros cómo hay un incremento de la grasa, sobre todo la grasa visceral, y hay un incremento de peso, hay una disminución de la masa muscular que vemos nosotros que a medida que van avanzando baja la masa muscular y aumenta la masa grasa. Entonces tenemos los casos de las flacas gordas. Son flacas porque no tienen masa muscular y son gordas porque tienen mucha grasa. Entonces esos son los casos que vemos muy a menudo, al menos en la consulta que yo tengo, veo muchos de estos casos. Por otro lado, hay síntomas urogenitales, hay la disfunción sexual para aquellas mujeres que tienen un miedo o no tienen información adecuada para que reciban sus hormonas de manera adecuada. Y ahí tienen problemas vasomotoras, síntomas como el sueño, ansiedad y todas esas cosas. Hay una cosa que quede bien marcadito acá. Sucede que el metabolismo va a ir cambiando. Ese metabolismo va a ir cambiando en la medida de que, vean ustedes aquí, esta es la utilización de la glucosa. Esto, lo ven ahí, viene acá, esto es en la etapa premenopáusica. Cómo la mujer va utilizando la glucosa adecuadamente, la utiliza. Tiene muy poco problema con la utilización de la glucosa. Esto. Pero en la etapa perimenopáusica, que es esta, disminuye la utilización de la glucosa para luego ya en la etapa posmenopáusica quedar ahí, pero nunca va a llegar a los factores normales. Y esa que está acá es la utilización de la parte que tiene que ver con la vida neurológica, con los síntomas neurológicos. Es esto. Hay algo, antes de la menopausia no hay ninguno, y en la etapa perimenopáusica hay problemas neurológicos que vamos a observar, y como esto se van agravando a medida que van avanzando, y cuando van pasando por la etapa de la menopausia y la posmenopausia, esto va a disminuir, pero nunca vayan a llegar al estado basal. Entonces ya estamos viendo los cambios que se presentan, no solamente es la sintomatología que el bochorno, no, hay otros cambios más que tenemos que seguir investigando, se van a presentar y son cosas nuevas. Esta misma lámina, vemos nosotros la utilización de los cambios metabólicos en el cerebro. Aquí tenemos la utilización del azúcar, y la etapa de la perimenopausia disminuye, y luego ya en la posmenopausia se estabiliza. Y esto que están acá son los cambios que se van a ver en los fenómenos neurológicos. Se exacerban en la etapa perimenopáusica, disminuyen en la parte de la posmenopausia. Y eso es lo que ocurre. Pero no todas las mujeres pasan por el mismo fenómeno. Solamente
un 20% de las mujeres son asintomáticas. Y 80% son las asintomáticas. Usted va a encontrar viejitas que nunca dicen que a mí nunca me ha pasado nada, no sentí nada de la menopausia, se me fue la regla, no sentí nada. Te van a encontrar, pero es el menos porcentaje, Entonces ya estamos viendo nosotros la ubicación de lo que está sucediendo en el cuerpo. Y en ese grupo del 80% presentan sofocos, solo sofocos el 30%, pero los sofocos más otras cosas como son que tienen que ver con la disfunción cognitiva más insomnio, disfunción cognitiva más cambio de humor, disfunción cognitiva más cambio de humor más insomnio, son distintas variedades y es parte del síndrome. Y otros que presentan solamente insomnio que no pueden dormir, insomnio más cambio de humor, insomnio más ideación suicida. Ahí tiene que ver insomnio con el estado depresivo, depresión más cambio de humor, depresión y cambio de humor y ideación suicida, y solamente cambio de humor. Es muy variada, la mujer nunca es igual, las 24 horas del día ni los 365 días del año, es totalmente diferente, por eso es mujer santa, preciosas. Bueno, es que nosotros todo tenemos que pasar, tenemos que ir cambiando. Entonces este cambio, todo cambia y todo envejece. Lo inmaterial envejece. Ustedes dejan una casa, pueden dejar la casa lustradita, linda, no vivir en ella y regresar a los 5 años esa casa está destruida. Nadie la ha tocado. Entonces igual es el cuerpo humano y hay varias teorías al respecto, ¿no? Dice que cuando se cortan las telomerasas, la teoría de las telomerasas, la vida útil es más corta. Eso tiene que ver con el estrés oxidativo y la inflamación. Todo tiene que ver con inflamación y el estrés oxidativo. Hay aspectos epigenéticos perfectos que tienen que ver con los nutrientes, la ventilación del DNA, la predisposición a la obesidad. Eso tiene que ver con la alteración en la utilización de la glucosa, como la glucosa que tiene que estar adecuada, utilizándose ampliamente como no se va a utilizar. El otro es la disfunción mitocondrial. Ahí tiene que ver con el estrés oxidativo, porque tiene que ver mucho con la utilización de electrones, el almacenamiento de los lípidos y la utilización de la vía glicolítica para la síntesis. Ahí hay inflamación e insulinoresistencia. Lo que tiene que ver luego también es con el almacenamiento. Todo empieza con un grupo de células grasas. Estas células grasas se van a almacenar generalmente a nivel de la cintura y estas células grasas se van a empezar a degradar, y esta degradación es a través de los ácidos gasoililes. Y esos ácidos gasoililes no vienen solos, sino están unidos a la partícula de triglicéridos con cada uno de esos ácidos gasoililes. Entonces esto va a trabajar, y eso tiene que ver con la inmunosenescencia. Es muy interesante porque ahí es el camino en la explicación del Alzheimer, y tenemos que ver con la parte inflamatoria. Por otro lado, ya estamos viendo que todo va al problema del sobrepeso y la obesidad. Entonces viene con un envejecimiento acelerado cuando las partículas que con el movimiento metabólico están alteradas. Y después cuando hay inflamación que tiene que ver con las células stem, y esta hay una pérdida de reposición de celular, y hay genes que tienen que trabajar con la senescencia celular. Entonces esto me va a llevar a que tratamos de hablar y tratar de comprender al envejecimiento es muy complejo. Hay múltiples razones para pensar, pero que poco a poco vamos a ir tratando de investigar. Mortalidad de mujeres, dos principalmente: enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Hasta ahora no se ha cambiado esta alteración. Seguimos con esos problemas. Entonces, hay un drástico aumento en la incidencia de pacientes con riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, muy bien lo ha dicho el doctor Ramírez. Y eso me va a llevar pues a la diabetes mellitus. Y en el mundo desarrollado, nosotros que estamos
estamos en desarrollo, requiere de que los médicos ahora, todos los proveedores de atención, estemos preparados para buscar algunos puntos para que tengan mejor calidad de vida nuestros pacientes. Entonces tenemos que entrenarnos para esto, tenemos que identificar y qué utilizar. Usar la lámina muy bonita que presentó el doctor Ramírez, todo eso, esas cosas que lo han presentado, podemos utilizarlas. Y de esa manera vamos a dar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida. Entonces vemos nosotros el problema en la obesidad central. De que esta obesidad central, ¿qué va a suceder con la obesidad central? Esta obesidad central me da a mí que tengo una hiperlipidemia, dilipidemia, un incremento del colesterol total, incremento del LDL, incremento de triglicéridos, disminución del HDL. Y eso me va a generar el entonces una disminución inicial. Por otro lado, esto me va a dar una hipertensión arterial, a una hipertrofia ventricular y vamos a tener una falla congestiva cardíaca. Esta obesidad central también me lleva a ¿qué cosa? A tener insulinoresistencia, me lleva a tener una intolerancia a la glucosa, una hiperglicemia, que puede llevar a la diabetes. Si nosotros vemos también por otro lado que esta obesidad me da que se incrementen los problemas de las trombosis, el incremento del fibrinógeno, el incremento del PAI-1 y también la inflamación, la respuesta inflamatoria se va a ver incrementada. Esta obesidad central con las alteraciones de la insulinoresistencia va a tener con la falla renal. Tenemos nosotros alteración con albuminuria. Entonces ya estamos nosotros encajando todos los elementos que están trabajando con el síndrome metabólico, todos los elementos que tienen que ver con la senescencia, para poder nosotros entablar y tratar de comprender un poco más la unión entre el síndrome metabólico y lo que sería la menopausia. Aquí para ubicarnos solamente en la menopausia, aquí tenemos nosotros las hormonas principales ante la premenopausia. Tenemos estradiol, tenemos estrona, tenemos FH y tenemos LH. Principales hormonas, también actúa aquí la progesterona. Pero estas son las principales para explicar bien lo de la menopausia. Luego de la menopausia, en el periodo perimenopáusico, vemos como aquí en la parte central, aquí vemos cómo se conglomeran las hormonas. Aquí hay un conglomerado, que es el periodo perimenopáusico. Y en el periodo perimenopáusico ya se ordena. Tengo una estrona más alta que el estradiol, LH menor que FSH, pero ya cuando se están ubicando. Se están ubicando para entender mejor lo que sucede en el organismo. No es el periodo, no es el título que le damos lo que queremos dar, sino hay que entender lo que está sucediendo con las hormonas. Y todo tiene que ver con el sistema, con el eje completo. Solamente que por estudiar y por dividir lo separamos, pero todo está sucediendo de manera así, junta. Una sube y la otra baja. Y siempre es un periodo de desorden. Además, ¿qué pasa aquí si hay alteraciones de la insulina? Y vamos acá. Insulina, antilipolítico. Efecto, diabetes. Cortisol, incremento de grasas, la grasa central visceral. Síndrome de Cushing en el ovario poliquístico. Catecolaminas, dipolítica dependiente del balance de los receptores alfa o beta, que son factores adrenérgicos. Actividad de la inmunidad y el ejercicio. Los andrógenos promueven la grasa central, el síndrome del ovario poliquístico y la menopausia. Estrógenos, disminución de la grasa central, aumento de la grasa glúteo-femoral. Entonces aquella persona que tiene mayor cantidad de glúteo, así que son las personas que no tienen nada de grasa en la cintura y todo lo tienen abajo, son las que están más protegidas. Por eso todos los hombres que nacimos así. Bien, y entonces vamos a juntar ya acá para ver, lo presentamos aquí. El síndrome metabólico más me gusta a mí el ATP3, y vemos nosotros acá la identificación, y sí le tiene que ver con la medida de la cintura. Yo digo el síndrome de la correa, porque de acuerdo a la correa te vas aflojando y vas viendo si va bajando o no bajando la barriga. Tiene que ver tú con el incremento del azúcar, tiene que ver con la hipertensión arterial, tiene que ver con los triglicéridos altos, tiene que ver aquí con los problemas de HDL. Y aquí vemos ahí que
la obesidad central. Central. Aquí tenemos el perímetro de cintura en las mujeres mayor de 88, HDL menor de 50, la tensión arterial, debemos sacar los valores. Pero de estos valores, si ustedes se dan cuenta, el azúcar incrementado que me lleva a mí a tener un hiperinsulinismo y luego me lleva a pensar en resistencia insulínica. En la hipertensión arterial encuentro yo que hay hiperinsulinismo y resistencia insulínica. Triglicéridos altos, apuesten que ustedes van a encontrar hiperinsulinemia con resistencia insulínica. HDL bajo, van a encontrar hiperinsulinemia con resistencia insulínica. Perímetro de cintura elevado, van a encontrar hiperinsulinemia con resistencia insulínica. Ahí está la explicación del síndrome metabólico. Todo lo que se está presentando tiene que ver con el hiperinsulinismo y la resistencia insulínica. Aquí hay una hipótesis de Barker. Entonces vemos que dice que esto se presenta desde la etapa materno-fetal. Es decir, que desde que ya el bebé está en el vientre materno, ya hay alteraciones. Entonces, de acuerdo a cómo esté la madre, entonces vamos a ver que tiene que ver con el manejo de la glucosa, de los lípidos, de la biogénesis mitocondrial. Entonces vamos a ver de que lo que tiene que ver con el depósito es el depósito de tejido graso. Entonces hay un exceso de grasas y el exceso de grasas se va a ir sembrando en el interior del cuerpo, ahí, sobre todo a nivel central, luego a nivel de escápulas, ambas y a los costados. Tenemos las llantitas de Michelin a los costados. Y esas grasas también tienen que ver con un incremento y se van partiendo los triglicéridos y se van liberando los ácidos grasos libres, van a ir y van a penetrar en el interior del músculo, en el músculo esquelético y también en el músculo cardíaco. Y cuando ya esto tiene que ver con los efectos sobre el hígado, porque ahí tiene que ver con controlar la gluconeogénesis, entonces aquí tiene que ver así con depósitos también tanto de glucosa como de lípidos, y aquí tengo que ver con la hiperglicemia. A nivel del páncreas también hay el trabajo, porque tienen que ver regular cómo está la glucosa, y aquí voy a tener el hiperinsulinismo. Y también esto, a medida que va avanzando, va alterándose la oxidación, voy a tener problemas con el sistema cardiovascular. Y también tiene que ver con el cerebro, con las hormonas que van sobre el cerebro, leptina, tripoliptina, el acúmulo de grasas. Si no hay grasa, el cerebro va a consumir las mielinas, y la mielina es la que tiene que participar en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el hiperinsulinismo tiene dos vías, una vía directa y una vía indirecta. La indirecta viene de la insulina, dice que si sube la insulina tengo que controlar el glucagón. Sin insulina el glucagón no trabaja. Otro lado, viene acá, me protege la lipólisis. ¿Y eso qué va a suceder con la lipólisis? Voy a tener la liberación del ácido graso libre. Aquí yo tengo gluconeogénesis y la glucogenólisis. El hipotálamo va a regular con la cantidad de grasa que está llegando. Y entonces, por otro lado, la vía directa, aquí tiene que ver con la insulina que actúa sobre el receptor de la insulina, pero aquí trabaja como la fosfoinositrilfosfato, o sea, el PI3, el PI2 y esas cosas. Ellos trabajan con los mediadores intermediarios del metabolismo. Si uno va a ir hacia la síntesis de glucógeno, aquí voy a mostrarle síntesis de glucógeno, y tiene que ver con la síntesis de lípidos. La otra vía que está acá, que está controlándose, es que viene el ácido graso que está por aquí, llega este ácido graso, viene por la fosforilil carboxilasa, y aquí voy a poner por la gluconeogénesis. Pero cuando hay la resistencia a la insulina, esto está cambiado, esto produce la alteración por las dos vías. Entonces, ese mecanismo tan rápido que se da con el hiperinsulinismo, con la resistencia insulínica. Simon dice que esto de la ventana crítica viene
ya de la etapa embrionaria. Hay muchas teorías al respecto. Entonces ya en el embrión, ya en las primeras 10 semanas, vean ustedes, lo que más va aumentando es en la cabeza, el cerebro, el sistema nervioso, y poco a poco va generándose. Entonces aquí está viendo acá los cambios acá de la organización en la etapa embrionaria, y ya más adelante ya tenemos la parte fetal, donde se va produciendo remodelación del tejido tisular, y vamos a ver ya viéndose, y ahí más adelante se va viendo la función endocrina, porque recién se van formando, y al final si tenemos dos problemas ahí. Si bien el bebé nace muy pequeño para la gestacional, va a tener con poco peso, o grande para la gestacional, entonces en ambos casos el bebé está en problema, y entonces de acuerdo a ello tenemos que ver nosotros cómo tienen que ver los factores internos fetomaternales, como solo la placenta tenga que interactuar con esto. Entonces esto me va a regular a mí lo que tiene que ver con el peso, y esto me explica lo que sucede con el niño. Vemos acá, es una imagen donde vemos la infancia, la niñez temprana, la niñez tardía, la pubertad, la adolescencia y la adultez. Entonces cuando estamos en la etapa embrionaria vemos que hay polimorfismos genéticos, cuanto a lo que tenga la epigenética, lo que está rodeando a la madre, de una madre gorda, una madre diabética, que espero allí. Entonces tengo el estilo de vida, la madre hace ejercicio, no. Entonces hay un desajuste entre la menor ganancia de peso prenatal, porque un niño de bajo peso, a exceso de ganancia postnatal. En esa lucha tiene que trabajar ese nuevo ser. Entonces hay un exceso de grasa hepatovisceral, una obesidad central de ese niño, y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir en la niñez temprana? Va a haber un incremento de insulina. Hay incremento de somatomedinas, hay incremento de la dihidroepiandrosterona sulfato, menor cantidad de CHDG, mayor relación cintura-cadera, hay las hepatoquinas. Más adelante en la niñez tardía, aumento del crecimiento, aumento de la maduración ósea, la adenarquia prematura, de la pubarquia precoz. Entonces las madres creen que esa niña está creciendo linda, está creciendo en la más alta del salón y está feliz. Pero esa niña va a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque va a haber una menarquia temprana. Entonces esa menarquia temprana tiene que ver entonces con el peso al nacer de los niños. Entonces ahí también tenemos que preocuparnos. En esos niños también hay síndrome metabólico. Entonces ya estamos viendo que no solamente el síndrome metabólico te presenta a todas las edades, al igual que podría ser el ovario poliquístico de manera similar. Entonces así, como esto ya llega a la chica ya en la etapa de juventud, hay chicas delgadas, porque han sido delgadas al nacer, pero estas chicas pueden tener mayor riesgo de resistencia insulínica por haber nacido con bajo peso. Entonces, ojo con estas niñas, que hay que preocuparnos. Entonces, hay que ver estudiarlas también con el síndrome ovario poliquístico, porque también se va a dar en mujeres delgadas, no porque sea gorda va a tener sinónimo, no yo de todo el síndrome ovario poliquístico, no. El síndrome ovario poliquístico también se va a dar en la mujer delgada. En la chica con mayor peso, generalmente es por sedentarismo, por costumbre de la familia. Bien. Porque la llevan a la consulta a la niña, y si mi niña está gorda, y le quedan mirando a la mamá, es gorda, el papá es gordo, y que quiere que la niña sea flaca, no te pase pues. Es como aquel que dice, traigo a mi niño para que crezca. ¿Cómo todavía usted? 1,40 m, y el papá 1,58 m, ah, lindo el niño. Dice, futbolista y tiene 1,94 m. Puede que sedentarismo, y la dieta, los dietéticos también tienen que ver con estos factores que contribuyen a la resistencia insulínica. Con la obesidad sola nomás hay resistencia a insulina. Entonces con estas mujeres hay que estar siguiendo y seguir adelante. Esta resistencia insulínica que estamos estudiando, vemos que el 75% de la mujer con ovario poliquístico tiene alguna alteración insulínica. Entonces esta alteración insulínica tiene que ver o es el hiperandrogenismo o primero la insulina de resistencia. Ahí está la situación. Se da en los dos casos. El hiperandrogenismo se puede dar por transmisión materna, por mayor
baño de andrógenos en el momento de la gestación. Y eso va a hacer de que genere una insulinoresistencia posterior. Entonces ahí tiene que modificarse con el medio ambiente, con los cambios del estilo de vida, evitar la inflamación, el estrés oxidativo, y algo con cambios genéticos, epigenéticos, que se pueda controlar indirectamente, pero la disfunción del tejido adiposo es fundamental para controlar estos fenómenos de resistencia a insulina. Y entonces este mecanismo molecular tiene que ver porque la señalización de la insulina va a diferir. Aquí un estudio de 13 mujeres hiperandrogénicas con ovario poliquístico, con mujeres control, y ahí vemos las diferencias ahí con la cantidad de glucosa, que es similar. Vemos acá, aquí está esto, aquí vean ustedes, pero vean ustedes la insulina acá, es diferente. Y entonces aquí también hay otro factor, la piruvato deshidrogenasa, porque ahí se está exacerbando y va a ir más hacia ácido láctico. Entonces eso tenemos que estudiarlo. Y la resistencia a la insulina también tiene que ver en la presencia de los abortos recurrentes, espontáneos. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Tenemos niveles más altos de glucosa e insulina, lo que es más alto. Y tenemos que ver que la producción más baja de glucosa e insulina puede darme más tasas de resistencia a la insulina. La preeclampsia también hay resistencia a la insulina. Tenemos nosotros que la presión alta, una sensibilidad insulínica alterada, triglicéridos altos, HDL bajo, tiene que ver eso con el síndrome metabólico que estamos viendo acá, y esto me va a dar a mí enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Aquí tenemos síndrome metabólico, entonces vemos a qué vamos. Vamos nosotros, tenemos el síndrome de la obesidad abdominal, vamos a tener que ver dislipidemia, vamos a tener alteraciones en los triglicéridos, alteraciones en el colesterol HDL, que va a estar bajo. La relación colesterol tal HDL debe haber alteraciones en el LDL anormal. Tenemos que resistencia a la insulina, hiperinsulinemia. Si hay hiperglucemia persistente, podemos llegar muy rápido a la diabetes 2, estados protrombóticos, alteración del fibrinógeno, estado inflamatorio. Eso tiene que ver con la inflamación y lo que muy bien lo ha definido el doctor Ramírez, cómo se va a generar la placa inestable coronaria y un mayor riesgo de síndrome coronario agudo. Entonces estamos ya tratando de unir las cosas. Entonces aquí viene la integración metabólica. ¿Qué ocurre con la integración metabólica? Tenemos la progresión de la esclerosis, mayor tasa de incremento de la mortalidad cardiovascular. Tenemos entonces, si yo tengo progresión de la aterosclerosis, voy a tener dislipidemia, voy a tener hipertensión arterial, ya tengo dos factores del síndrome metabólico. Entonces tengo ya el síndrome metabólico con la obesidad. Puede que se presente la diabetes tipo 2, pero también en las mujeres en etapa menopáusica se presenta una cosa muy frecuente, ese tipo de riesgo subclínico. Entonces, esto se da. Entonces, eso tiene que haber una correlación, no solamente el síndrome metabólico, sino que otra cosa más está acompañando a la mujer en el estado menopáusico. Entonces, podemos estar buscando. Lástima que a veces nos den 10 minutos de consulta y no podemos abarcar tanto, pero era así motivarlo. Pero ahora vamos a ver el síndrome metabólico cardiovascular. Esta hiperinsulinemia, que vamos viendo acá, tiene que ver, me va a generar resistencia insulínica, y esto puede ser por influencia genética o por condiciones ambientales. Entonces, esta hiperinsulinemia vamos a tener alteraciones con la presión arterial, disminución del HDL, incremento de triglicéridos, intolerancia a la glucosa. Todo eso tiene que ver con el síndrome metabólico. Tiene que ver con LDL alteradas, el PAI-1, y todo eso me va a llevar a la enfermedad cardiovascular. Y esto que se debe al estrés oxidativo en la vida común de todos esos factores. Entonces nosotros tenemos que la hipertensión, la diabetes, menos mal que eso ahora cada vez fuman menos las mujeres, y alteraciones en la LDL, alteración de la homocisteína, y la deficiencia androgénica,
había alteraciones en estaciones de ion superóxido, el peróxido de hidrógeno y los oxidillos. Esto me va a llevar a la disfunción endotelial, que me va a llevar a una apoptosis, que haya mayor lesión de los linfocitos, sobre todo los monocitos, vasoconstricción, incremento de las células musculares y trombosis. Entonces, esta alteración me está llevando a tener alteraciones generales. Entonces, llegamos a esta laminita que es muy interesante. Ahora los cardiólogos, y benditos sean los cardiólogos, están hablando que te viene un problema y dicen, no, hay que darle Jardiance para salvarte el corazón. El otro le da la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que han descubierto la pólvora. Pero nosotros vamos a ver, aquí estamos viendo nosotros de que en la insuficiencia cardíaca, esto se debía y se explicaba, era por falta de energía del miocardio. ¿Por qué? Porque había menos glucólisis, menos oxidación del lactato y piruvato, menor consumo de cuerpos cetónicos, menos lipólisis, menos utilización del calcio iónico, menos ácido ciálico, menos actividades dependientes del calcio, más miocina. La lipogénesis aumenta de triglicéridos en el miocardio, menos contractividad, menos cetoglutarato deshidrogenasa, menos CoA disponible, más fibronectina y colágeno 1, degeneración del tejido conjuntivo, fibrosis. Entonces, cuando se enfrentaba todo eso, comenzaba a haber mayor despolarización del miocardio. ¿Por qué? Porque había más catecolaminas, había taquicardia, arritmia, fibrilación arterioventricular. Entonces, ¿eso qué hace? Va a haber una alteración. ¿En qué cosa va a haber alteración? En la anormalidad funcional del corazón. Todo eso produce una anormalidad funcional. Pero esto se da a través del tiempo, porque lo que va a pasar en el corazón es que va a haber cambios estructurales, porque el corazón se va a agrandar, va a haber alteraciones en las válvulas, y entonces va a tener nosotros que esa muerte que se da rápidamente por infarto. Ahí tenemos la alteración de la fracción de eyección preservada, la fracción de eyección reducida. Entonces, es que no se hizo de la noche a la mañana y que le doy a Jardiance y se va a curar. No. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que ese metabolismo a nivel cardíaco mejore, porque se están produciendo anormalidades, porque se está viendo de que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está alterado, está viendo las liponectinas, eso va a estar alterado, esos cambios neurohormonales, como también las anormalidades metabólicas que tienen que ver con la inflamación, tienen que ver con la hipercambia, tienen que ver con el miocardio, tienen que ver con los factores de ácido gráfico incrementado. Todo eso es nuevo para nosotros entre comillas, pero lo que precedía a todos estos cambios es lo que ya habíamos estudiado nosotros. Solamente fuera por los nuevos estudios ProBNP, score de cáncer, se está viendo más claramente, y probablemente a futuro vamos a ver más, pero sabios los maestros anteriores que esto así te lo explicaban uno a uno, pero en ese momento no entendíamos la normalidad ni el cambio morfológico del corazón. Ahora sí ya lo entiendo después de 90 años de estar estudiando esto. Y aquí viene esta cosa. Hay factores de riesgo: hipertensión, obesidad, diabetes. ¿Qué va a presentar eso? Disfunción vascular. Viene la enfermedad vascular, injuria tisular, estrés oxidativo e inflamatorio. Viene acá, remodelamiento patológico, daño de órgano blanco, difusión del órgano blanco, miocardio, cerebro, riñón, falla orgánica en el estadio final y muerte. En el que da el sistema renina aldosterona tisular, va a haber alteraciones. Y aquí tenemos otra cosa más. Entonces, tenemos una gran bomba de tiempo. Solamente las relacionadas con las ganancias de peso, incremento de leptina, disminución de adiponectina, incremento de adiponectina en mujeres normales y en menopausia temprana, fuerte correlación positiva en la adiponectina con el SHBG, hipoxia de adiponectina con setpoint, finales en masa grasa, resistencia insulínica y enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando llega la etapa ya de que se viene la menopausia,
perimenopausia, vemos que esta linda y guapa mujer tiene alteraciones metabólicas de inicio, nació de una madre sana o no, distribución de la grasa y aumento del peso, pueda que tenga depresión o no, síntomas vasomotores, desórdenes del sueño. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces aquí tenemos la variabilidad neuroendocrina de la glucosa. Esto lo estamos reiterando varias veces. Entonces vemos todo lo que presenta la mujer de manera total, todo esto se está presentando. Pero quiero ir más allá todavía. Hay el programa de envejecimiento. Entonces este programa de envejecimiento de la generación sándwich, entonces tenemos nosotros que ir en la etapa cronológica temprana, la etapa premenopáusica, hay una expresión de genes. Entonces a nivel del hipotálamo tengo una expresión de más o menos casi 300 genes, y a nivel del hipocampo 49. Es hipotálamo más que hipocampo. Interesante. El hipotálamo, porque tenemos que ver con las alteraciones, las respuestas rápidas, el amor, la saciedad y todas esas cosas. Y el otro, en la memoria, estamos bien, no pasa nada. En el siguiente, ya en la etapa endocrinológica, cuando ya cambian las hormonas, solamente tenemos una expresión de 20 genes en el hipotálamo. En el hipocampo hay más de 2000 genes, porque ese momento que necesitamos la memoria, necesitamos para la respuesta rápida, y necesitamos mayor cantidad de genes, es avivar la cantidad de genes. Cuando ya estamos en la etapa cronológica de más edad, cuando ya tenemos una estabilidad, regresa la expresión de genes a recintos como era al inicio del hipotálamo, y 2 expresiones a nivel del hipocampo. Entonces, el cuerpo es sabio, el cuerpo es el más perfecto. Y entonces aquí vemos nosotros qué es lo que pasa en la situación de los síndromes metabólicos en la gente, la demencia precoz. Entonces nosotros vemos de que a nivel, lo que vemos a nivel hipotalámico, es que cómo se va a controlar el centro de la saciedad y el centro del apetito. Pero ahí tenemos los elementos que van a participar: es la serotonina, la endorfina, la noradrenalina, el neuropéptido Y y la dopamina. Entonces esos son elementos que van a trabajar a nivel del cerebro, muy importante. Y vean ustedes, antes de que venga la menopausia, el estradiol es una molécula magnífica, sobre todo en la mujer. ¿Por qué la mujer es magnífica? Por esto, porque ese estradiol, que es estradiol, 17-beta-estradiol, acá tenemos a nivel del citosol, acá viene la glucosa, y acá tenemos el receptor de insulina, acá tenemos el PI3, acá, y hace de que activar al GLUT, al transportador, ingresa el GLUT, y acá viene la isoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, y viene la glicólisis, piruvato, y piruvato ingresa a la mitocondria, que está aquí, y ese piruvato va a generar acetil-CoA, que se hunde con el cetoglutarato, y así va el ciclo de Krebs, y me va a dar energía, y esta energía va a ser utilizada a nivel del cerebro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se acabe el estrógeno. Y cuando se acabe el estrógeno, el metabolismo cambia. En lugar de utilizar la glucosa, va a usar cuerpo cetónico. Eso es importante. Entonces aquí vamos a ver cómo es los perfiles metabólicos. El primer perfil metabólico existe de la glucosa. En la etapa temprana, que está acá, se utiliza bastante, y en la etapa intermedia de la perimenopausia, y aquí se termina. El segundo metabólico, vamos a ver la utilización de la beta-oxidación, que es esta. Aquí vemos que es utilización de la glucosa, y los cuerpos cetónicos se utilizan menos. A medida que va pasando en la etapa de la edad cronológica intermedia o la perimenopausia, el consumo de los cuerpos cetónicos se va a ir incrementando hasta llegar a la parte cronológica posterior. Entonces nos explica, en la etapa cronológica posterior no hay mayor utilización de los carbohidratos para tener mayor utilización de los cuerpos cetónicos. Pero también, por otro lado, la
parte de la fosforilación oxidativa, está acá, se da constantemente, porque en uno, ya sea la glucosa o aquí con el nivel de los cuerpos cetónicos, va viendo, pero hasta que haya una disminución, porque hay también una disminución de los cuerpos, de utilización de los cuerpos cetónicos. Y los aminoácidos están acá, vean ustedes, aquí cuando hay la utilización de la glucosa está menos, pero cuando ya se está presentando la disminución de la falla de la utilización de la glucosa, tiene que haber mayor gluconeogénesis, y la gluconeogénesis viene de los aminoácidos. Entonces vamos viendo cómo este se va a ir normalizando. Vean ustedes qué interesante. Entonces no es solamente la vía glicogénica, se da en el cuerpo, en el hígado, también se está dando en el cerebro. Y aquí tenemos algunas pruebas. Aquí tenemos nosotros, es un estudio de mujeres perimenopáusicas, en número de 14, con hombres. Y vemos acá nosotros cómo veamos la utilización de la glucosa. Es esta, como acá vemos la tasa de captación que es el control, en la mujer perimenopáusica está disminuido, y en la mujer menopáusica mucho más. Y vean ustedes en los hombres, la utilización de la glucosa es mayor. Pero ¿qué pasa también, por otro lado, con la captación del PIB? Es esto que tiene que ver con la sustancia blanca para ver la sustancia beta-amiloide. Y vemos acá en la mujer el control está bajo, en la perimenopausia un poquito más alta y en la menopausia un poco más. Entonces vemos que ahí se va alterando y en el hombre ya no hay nada. Entonces vemos acá en esta vértebra que se ha pasado, vemos que cómo va cambiando, y es diferente el metabolismo para aquella que ha tenido una menopausia precoz que vemos acá. Aquí tenemos acá, esta es la menopausia precoz, esta es la menopausia natural. Aquí está. Y esta es la menopausia de los 40 años. Vean ustedes la diferencia, tanto en la hipertensión como en la hiperlipidemia y en la diabetes tipo 2. Qué diferente es. Por eso decía el doctor, es muy importante, si hay una mujer que antes de hacer la oferectomía, chao, ya no rezaba para nada la consulta. Yo viví esos tiempos. Así lo operaban porque venían infecciones fuertes y tenían que hacer oferectomía, histerectomía, y de ahí acababa. Y de ahí vinieron los tabúes de usar los estrógenos y esas cosas. ¿Qué pasa con la menopausia quirúrgica y el riesgo de demencia por oferectomía bilateral de nuez? A cualquier edad de 1.16, menor de 45 años 1.7, es mayor. Nuevamente, perfil metabólico relativo. Dice que está acá, la beta oxidación es posterior a la menopausia y la utilización de la glucosa es premenopáusica. ¿Qué es lo que está alterado aquí? Tenemos otra respuesta inmune, mucha tiroiditis autoinmune, pero acá vamos a ver que una es la respuesta inmune innata, es el azul, está acá, el azul, y acá tenemos la respuesta adaptativa inmune. Entonces ocurre que con la edad, como está cambiando de metabolismo de azúcar a grasa, entonces a veces la mielina se va a utilizar en el cerebro. Entonces está quiero explicarlo, pero vean, acá está. Entonces aquí tenemos, este es el astrocito, este es la microglia y este es la neurona. El astrocito, acá tenemos acá, estos son la materia blanca, es esta acá. Esta materia blanca viene y se va a ir degradando. Una parte va a ir hacia el astrocito, entonces se va a utilizar y va a generar la lipólisis. Y esta lipólisis que está va a generar ácido graso, va a entrar a la beta oxidación y eso va a entrar a los cuerpos cetónicos y a la cetogénesis. Entonces, por otro lado, esta sustancia blanca va a ir a la microglia. Entonces la microglia va a hacer la endocitosis, la va a agrupar, va a hacer que penetre esta sustancia blanca y en el interior va a generar que se va a partir y va a llamar a los distintos glóbulos blancos que son especialistas en fagocitar, y se va a fagocitar y va a generar cuerpos para estos. Y a medida de que va generando cuerpos, va generando señales
de electrones, y esto explica el calor. Los calores, la oleada de calor, porque está poniendo mayor cantidad de energía, porque se está consumiendo el selenio. Resumiendo todo lo dicho, todo empieza con un poco de grasa. Tenemos el síndrome metabólico a nivel de la cintura, y que tiene que ver con los triglicéridos, tiene que ver con la cantidad de HDL, pero también vamos a agregar nosotros acá que tiene que ver con menor adiponectina, aumento de lectina y resistina. Y entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo va cambiando el metabolismo, ya no se va a utilizar mucho el metabolismo de la glucosa y genera una mayor cantidad de ácido graso libre. Entonces, este ácido graso libre hace que haya una resistencia a la insulina, pero probablemente no haya hiperglicemia. Pero de todas maneras, el páncreas es avisado y genera la hiperinsulina, genera los compuestos reactivos de oxígeno, va a haber un efecto oxidativo, mayor vasoconstricción, luego que viene el sistema nervioso de la angiotensina, pero generamos acá inflamación. Viene la interleuquina 1, la TNF-alfa, la interleuquina 6, hay inflamación, neovascularización, micro y macrovasculatura. Tenemos que aquí el hígado comienza a trabajar, va a generar mayor cantidad de ácido graso libre, vamos a generar el LDL aumentado, el LPL disminuye, baja el HDL, aumenta el triglicéridos y remanentes, viene mayor lipotoxicidad, mayor efecto a nivel de los vasos sanguíneos, viene por acá el hígado, genera el PCR, tenemos nosotros acá hiperglicemia por la gluconeogénesis, tenemos el PAI-1 que se comienza a elevar para mayor inflamación, incremento de ferritinógeno. Esto es lo que sucede en muy niños, en la etapa de la senescencia, en la etapa de la menopausia, y eso está metido, todos estos mecanismos están intrincados con el síndrome metabólico. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Crespo, gracias, doctor Ramírez, por las excelentes presentaciones. Pregunto si tienen alguna pregunta, interrogante, comentario para los dos expositores, tanto los que están en presencial como los participantes vía virtual. Mientras se animan a preguntar, yo quisiera preguntarle al doctor Crespo si conocemos también cuál es el origen de todo el síndrome metabólico, de todo lo que va pasando, y con el devenir de los años cada vez tenemos mejor conocimiento de por qué pasan las cosas. ¿Cuál sería la mejor medida que nosotros podríamos darle a una mujer que está próxima a entrar en esa etapa de climaterio, quitando obviamente los factores de riesgo en etapas tempranas, ¿no? Cuando ha tenido bajo peso al nacer o macrosomía, asumiendo que han sido niños que han tenido pesos normales, han tenido una adolescencia normal? ¿Cuáles serían las mejores indicaciones para evitar este síndrome metabólico que al final nos lleva a tanto problema? Realmente, como estamos observando, muchas veces lo podemos observar, si eso es tan bueno, que no se hace. El 80% de que las personas que se enteran de esto no lo manejan, porque hay un mínimo temor conocido, porque creen que le va a presentar al cáncer. Pero se ha avanzado en la cosa. Esto trabaja a través de receptores. Y los receptores, uno es el que produce la alteración. Tenemos que ubicar el receptor, si es el alfa o el beta, y nos separamos a la mujer sin poder dar la video adecuado. Porque la situación está en dar una cantidad estrogenica de acuerdo a la zona. Si nosotros vemos a la mujer con disminución de estrógenos en la perimenopausia, en la perimenopausia que todavía está regando, significa que como darle poca dosis, no está dosando. Entonces, pero para ello tienen que separar el receptor alfa o beta
medicamento es anhelo de hiperglicemia, que es sí o sí, tiene que bajarla de peso, y eso es muy importante. Con esas dos cosas vas a bajar y el peso y vas a trabajar mejor con la paciente. Pero el otro que es más complejo, con los estrógenos, es fácil también, tiene que buscar solamente marcar para separar alfa o beta y lo van a separar. Lo separan sin dar prácticamente su tratamiento, porque más que ese cuerpo después de metoperoxidina es parte de la dominancia. ¿Tenemos más preguntas, doctora? Gracias, doctor. Tenemos preguntas de los participantes. Hay restricción directa de la obesidad central y la presencia de hígado graso. Hay relación directa entre obesidad central y presencia de hígado graso. Muchas gracias, doctora. Hay mayores tiradas. No todos los pacientes presentan hígado graso, por un lado, pero sí hay una estrecha relación entre la obesidad central y sobre todo la grasa visceral con el hígado graso. Es muy frecuente porque ahí está generando hiperinsulinismo con resistencia a la insulina. Gracias. Perdón, el doctor Ramírez aportar algo. Un comentario interesante sería que los pacientes con obesidad central son los pacientes tremendamente heterogéneos. Y se ha demostrado que los pacientes con obesidad central tienen una epidemia heterogénea. Si hacemos un estudio completo, vamos a encontrar un perfil médico con LDL elevado, con HDL elevado, con triglicéridos. Ya lo dijo Mónica, todo paciente con hipertriglicéridos, sobre todo el síndrome metabólico, hay que descartar la posibilidad cardiólogo y la otra cosita que quería también aportar es que hasta el punto los pacientes como ya tienen glucosidad, hipermenopausia, son los pacientes que pueden tener más influencia hormonal. No sé si podríamos conversar sobre eso. La edad de la milante es muy importante. La milante tiene que ver con el peso. Pacientes con bajo peso a esa edad de partir de los 12 años pueden llegar a los 15 con bajo peso, no entrar en y esos pacientes muchas veces son anovulatorias. Uno hace ovulados porque todavía no tiene la técnica, y entonces ahí se va a preguntar, pero ¿qué pasa con esas chicas con la menarquia retrasada? Realmente vemos posteriormente la etapa reproductiva se llama máximo hasta 40, y hay punto de paras hacer la menopausia, que quizás tenga una mayor alteración. Podría haber, en todo caso, hay menor incidencia de hiperandrogenismo si hay a una menarquia tardía en relación al peso. La verdad lo que yo he podido ver. Pregunta para el doctor Ramírez del público virtual. Dice, fármacos que ayuden a mejorar el HDL. Es sabido que existe toda una batería de anticolinemiantes desde que apareció las estatinas, las atorvastatina, pero cada fármaco tiene su indicación precisa. La atorvastatina la usamos más en hiperlipidemia, predomina de colesterol total y colesterol LDL. Ese básicamente, y hasta ahora sí que
relación al uso de metformina si es que ayudaría a prevenir la insulinoresistencia. La metformina actúa es un sensibilizador de los receptores de insulina, por lo tanto, tendría uno que sensibiliza a ayudar a vencer la insulinoresistencia. No está ahí, que lo usa. Si lo usa solamente para disminuir esa insulina, puede usarlo. Pero últimamente está que lo usan con inositol, pero para los casos de